Voy a irme directamente a mi pizarra. Vamos a ver, en la pizarra esta, lo primero que tienen a ustedes aquí es la hojita esta que les he dejado en la plataforma Moodle, donde en primer lugar aparece que vamos a resolver este ejercicio que lo dejé planteado en clase. Y este ejercicio pues lo he dejado escrito ahí, en el papel, y vamos a pensar un poquito sobre su resolución. Bien, fíjense que se trata, bueno, si ven ustedes el enunciado dice: sea esta relación, vean que es una función de dos variables igualada a 0, y preguntan: ¿se puede asegurar la existencia de x como función implícita de y? Esto que yo indico aquí, en el entorno del punto 2,1. Si es así, calcular la derivada de x respecto de y para y igual a 1. Bien, fíjense que la teoría de funciones implícitas nosotros la hemos dividido en dos partes. En una primera parte hemos estudiado la existencia y derivación de funciones implícitas que se deducen de una ecuación. Una ecuación es una función igualada a 0. Y en una segunda parte hemos visto sistemas de ecuaciones que van a permitir deducir a partir de ellos la existencia de funciones implícitas, y también se podrían calcular sus derivadas. Como ven, este primer ejercicio es del primer tipo, del más sencillo. Tenemos una función de dos variables. Aquí lo lógico sería ponerle nombres, es decir, llamarle f de xy igual a nuestra función, pero no nuestra función igualada a 0, sino nuestra función, es decir, a 3x cuadrado más 2x por el logaritmo de y menos 6 por x elevado a y. Porque a partir de aquí ya podemos echar mano de nuestros apuntes y ver cuándo existe una función implícita x de la forma x igual a x de y. Lo primero que tiene que ocurrir es que la función en el punto 2,1 se anule. Se tiene que anular. Fíjense que en el punto 2,1 serían, para darle a x el valor 2 e y el valor 1. 2 por 2, 4, por 3, 12, esto valdría 12. Logaritmo de 1 vale 0, por lo tanto por 2x es 0, y menos 6 por x elevado a y. X es 2 y 1, 2 elevado a 1 es 2, 6 por 2, 12. 12 menos 12 es 0, luego efectivamente se cumple la primera condición. Respecto a la condición de que la función sea de clase 1 en un entorno del punto 2,1, vean que el único problema aquí puede ser logaritmo, pero es de 1, que vale 0, y alrededor de 1 existe el logaritmo, por lo tanto también se va a verificar esa segunda condición. Y nos vamos a la tercera. Fíjense que nos preguntan x como función de y. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo tengo que preguntarme por la derivada de f respecto de x en el punto 2,1. Y si esto es distinto de 0, entonces tengo asegurada la existencia de x como función de y. Caso de que sea igual a 0, pues no sé, puede existir o no sé, o no existir. Recuerden que este teorema daba condiciones suficientes, no necesarias. La derivada de la función esta respecto de x, pues son 6x más 2 por el logaritmo de y menos 6 por la derivada de x elevado a y. Fíjense que estamos derivando respecto de x, luego será y el exponente por x elevado al exponente menos 1. Y si esto lo evaluamos en el punto 2,1, tendríamos 6 por 2, 12, logaritmo de 1 vale 0, menos 2 elevado a 0 vale 1, por 6 son 6, por lo tanto 12 menos 6 es 6, distinto de 0. Luego tengo asegurada la existencia de x como función implícita de y. Fíjense que si me hubiesen preguntado ¿existe y como función implícita de x? Que son las dos cosas que se pueden deducir de esta función, o x depende de y o y de x. Entonces hubiese sido todo igual, salvo que aquí hubiese tenido que comprobar que la derivada de f respecto de y en el punto 2,1 fuese distinto de 0. Por lo tanto, fijaros que las
tres condiciones que tenemos que tienen que verificarse: que la función se anule, que sea de clase 1 y que en una derivada. Las dos primeras son comunes y la única que variaría sería la tercera para los dos casos. Bien, pasamos entonces al apartado B. Apartado B. Calcular la derivada de x respecto de y. Fíjense que cuando me preguntan calcular la derivada de x respecto de y en un punto, siempre debo de empezar calculando la función derivada, es decir, la derivada de x respecto de y. Recuerde que en este caso era este cociente de estas dos derivadas, parcial de f respecto de y, parcial de f respecto de x. Es decir, que en este caso nos dará menos derivada de f respecto de x, la hemos calculado aquí, derivada de f respecto de x es el denominador, la hemos calculado aquí. En el denominador tendríamos 6x más 2 por el logaritmo de y menos 6 por y por x elevado a y menos 1. Y en el numerador tendríamos la derivada de esta función respecto de y. Fíjense que esto sería 0, 2x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por y, menos 6 por la derivada de x elevado a y respecto de y. La derivada de x elevado a y sería x elevado a y por el logaritmo neperiano de la base de x. Y a partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es, para calcular la derivada de x respecto de y para y igual a 1, es particularizar todo esto, las dos funciones, para el punto 2, 1. Particularizarlo. Es decir, sustituir en lugar de x2 y en lugar de y1. Cuando las operaciones sean muy complicadas y tal, que complicadas, sumar y restar números, pues simplemente les voy a dar la solución, por si ustedes después quieren comprobarlo en casa. Da 2 menos 6 por el logaritmo de 2 dividido por 3. Este sería el resultado de la derivada en el punto. Bien, creo que ejemplos tipo de estos no hemos hecho ninguno, no vamos a hacer ninguno más en este seminario virtual, y por lo tanto, si puedo contestar alguna duda que haya quedado respecto de este primer ejercicio, que es existencia y derivación de funciones implícitas que se deducen de una relación, de la relación que acabamos de ver. Entonces, puedo contestar si hay alguna pregunta o algo. Bueno, bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio vamos a verlo tal y como yo se lo he enunciado a ustedes en la convocatoria de este seminario virtual. Me refiero a este ejercicio que es el ejercicio quinto de la práctica 3 del aula de informática. Recordarán que el viernes dejamos un par de ejercicios sin resolver, que fueron el ejercicio 5 y el 7, lo vamos a resolver esta tarde. Entonces, en el primero tenemos una función es una función de 3 variables, pero las variables, estas 3, x y z, dependen a su vez de una tercera. Es decir, es un ejemplo típico de composición de funciones. Un ejemplo típico de composición de funciones compuestas. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que estas 3 relaciones vienen dadas de esta manera. No aparece la variable dependiente, la independiente x aquí despejada, ni la y aquí ni la z aquí, sino que aparecen como relaciones, es decir, es lo típico de funciones implícitas. Entonces vamos a tratar de resolver el ejercicio simplemente aplicando la regla de la cadena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, miren, esquemáticamente podríamos decir lo siguiente. H es una función que depende de 3 variables, x, y z. Pero es que a su vez x depende de t, y depende de t, y z depende de t. ¿Esto qué implica? Pues que h es una función de t. Y por lo tanto puedo hablar de su derivada respecto de t. Y fíjense que hablamos de derivada total, no de derivada parcial, porque h solamente depende de una variable, de la variable t. Por lo tanto, digamos, si yo quiero calcular la derivada de h respecto de t, lo puedo hacer como una derivada de una función compuesta, lo que hemos llamado regla de la cadena.
Es decir, sería la derivada de h respecto de su primera variable es x, por la derivada de x respecto de t, más la derivada de h respecto de su segunda variable, que es y, por la derivada de y respecto de t, más la derivada de h respecto de su tercera variable, que es z, por la derivada de su tercera variable respecto de t. Fíjense que la derivada de h respecto de x, derivada de h respecto de y o derivada de h respecto de z es simplemente irme aquí y calcular la derivada parcial. Mientras que la derivada de x respecto de t, de y respecto de t, z respecto de t, son tres derivadas de funciones implícitas. Por lo tanto, vamos a seguir ese orden y lo primero que nosotros vamos a hacer es ponerle nombre a las cosas. Es decir, por ejemplo, le vamos a llamar f1 a esta primera, a la función esta, f2 a esta, f3 a esta. Es decir, ¿qué sería f1? Sería x elevado a quinta más e elevado a t menos 1 menos e igual a 0. Acostúmbrense siempre a poner las funciones implícitas de esta manera, una relación igualada a 0. f2 sería 5 y cuadrado más t menos i a la quinta menos 4. Y f3 sería menos z más 8 por z elevado a t menos 7. Bien, una vez que tenemos aquí, ya podemos aprovechar esto para calcular todas las derivadas. Es decir, vamos a calcular la derivada de x respecto de t. Derivada de x respecto de t sería menos, estoy utilizando ahora la derivada de una función implícita, la función f1 respecto de t, derivada de la función f2 respecto de x. Es decir, la derivada de f1 respecto de t, derivar esto respecto de t, es e elevado a t, y derivada de f1, no f2, f1 respecto de x sería 5x a la cuarta. Fíjense que de esta manera la derivada de x respecto de t para t igual a 1, porque fíjense ustedes que me dicen en el punto x igual a 1, si esto es x, esto es y, esto es z y esto es t. En t igual a 1 sería menos e elevado a 1 partido por 5 por 1, 5. Pues ya tenemos la primera de las 6 derivadas que tenemos que calcular. La derivada de y respecto de t sería igual a menos, nos vamos a la segunda, sería la parcial de f sub 2 respecto de t, parcial de f sub 2 respecto de y. Derivada de f sub 2 respecto de t sería 5 y cuadrado. Derivada de f sub 2 respecto de y sería 2 por 5, 10 y t menos 5i a la cuarta. Y ahora si calculamos la derivada de y respecto de t en el punto, es decir, para t igual a 1, sería simplemente poner en este ejercicio donde pone x1, y1, z1 y t1, es decir, que sería menos 5 dividido por 10 menos 5. Es decir, 5 sería menos 1. Por lo tanto, ya tenemos la segunda derivada de las 6 que tenemos que calcular. Y exactamente igual, derivada de z respecto de t, esta sería igual a menos la parcial de f sub 3 respecto de t, parcial de f sub 3 respecto de z. Igual, etcétera. El resultado que nos va a dar es 0. La derivada de z respecto de t en el punto t igual a 1. Ya tendríamos la tercera. Luego fíjense que estas tres derivadas se hacen simplemente derivando esto como funciones implícitas. Ya las que nos restan son estas tres. Parcial de h respecto de x, que aquí pues ya podríamos ir. Parcial de h es derivar esto respecto de x, la derivada respecto de x elevado a z, z es una constante, luego sería z por x elevado a z menos 1, estoy derivando respecto de x, más la derivada de x por el logaritmo, sería logaritmo de y por z, y ahora más la derivada de esto respecto de x, sería la derivada de un cociente, derivada del numerador 0 por el denominador, menos
vamos a poner aquí el signo menos ya, el numerador y cuadrado por la derivada respecto de x, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado, x más y menos z elevado al cuadrado. La parcial de h respecto de x en el punto 1, 1, 1, pues sería poner en lugar de x 1, en lugar de y 1, en lugar de z 1 y tal, y el resultado que vamos a obtener es 0. Exactamente igual podemos calcular las otras derivadas. Es decir, que nosotros ahora podremos calcular la derivada de h respecto de y, derivada parcial de h respecto de y en el punto 1, 1, 1, sería simplemente derivar esto respecto de y, esto sería 0, esto sería x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por iz, por la derivada respecto de y, que es z, y por esto un cociente. Y particularizamos para x igual a 1, y igual a 1 y z igual a 1, y nos va a dar 2. Y por último, la parcial de h respecto de y en el punto 1, 1, 1, perdón, respecto de z, que sería la tercera, que nos va a dar el número 2. Por lo tanto, tendríamos que lo que nos han pedido, es decir, que era la derivada de h respecto de t en el punto para t igual a 1, hemos quedado que era la parcial de h respecto de x en el punto 1, 1, 1, por la derivada de x respecto de t en el punto 1, más parcial de h respecto de y en el punto 1, 1, 1, por la derivada de y respecto de t para t igual a 1, y más la parcial de h respecto de z en el 1, 1, 1, por la derivada de z respecto de t en el punto 1. Sustituyendo todos los valores que hemos obtenido, que estos eran 0, 2, 2, 2 y 2, y los anteriores eran menos e partido por 5 menos 1 y 0, pues fíjense, 0 por esto, 2 por menos 1, menos 2, que sería el resultado de la derivada que nos han pedido, que pueden ustedes comprobar que debe de coincidir con el resultado que hemos obtenido en la relación de ejercicios que hicimos en el aula de informática, haciéndolo allí con el programa Matemática. La verdad es que este ejercicio ya es un poquito más largo, tiene la dificultad de que mezcla la composición de funciones con las implícitas. Cuando nosotros hemos visto composición de funciones, hemos hablado muchas veces del producto de matrices jacobianas. Piensen ustedes que cuando aparecen funciones implícitas, ese método no se puede utilizar, y directamente tenemos que irnos a la regla de la cadena, que es infalible, funciona siempre sin ningún problema. Bien, si hay alguna pregunta que yo pueda realizar, si no, pueda contestar, si no, nos iríamos al ejercicio 3. Al ejercicio 3. Cualquier duda que ustedes tengan en estos momentos, pues pueden también preguntármela si quieren el miércoles en clase. O sea, el miércoles en clase también vamos a hablar de temas de exámenes y tal, y me los pueden ustedes preguntar, o en mi horario de tutoría pues se pasan por el despacho y ya está. Bien, me pregunta don Alfonso, ¿cuándo se recomienda que use este método? ¿Cuándo se recomienda que use el método de la regla de la cadena? Bueno, el método de regla de la cadena yo les recomiendo que lo utilicen siempre. Si yo no les digo lo contrario, utilicen la regla de la cadena. La regla de la cadena es muy fácil de utilizar, es muy intuitivo. La verdad es que no tiene ninguna dificultad. Creo que el ejercicio más difícil que podemos ver es el que acabamos de hacer ahora mismo, es decir, cuando mezclamos implícitas con composición de funciones, y yo les aconsejaría pues hacerlo siempre de las matrices jacobianas, para hacerlo con ordenador. Sería un poco el esquema. Bien, vamos al tercer ejercicio. El ejercicio 3 y 4 ya trata de sistemas de ecuaciones de los cuales se deducen funciones implícitas. Vamos a ver el enunciado como se lo he puesto a ustedes, que es este. Dado este sistema,
Se pregunta, ¿es posible obtener estas dos funciones en el entorno del punto 1, 0, 1, 1? Fíjense que es importante que digamos x y z igual, x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1 y t igual a 1. En caso afirmativo, determine los gradientes de z y de t en el punto 1, 1. Ahora justificaré que en lugar de gradiente lo que voy a obtener es una matriz jacobiana, pero vamos, ese es el enunciado del ejercicio tal y como yo se lo he puesto aquí. Este es el esquema que he puesto en mi papel. Tenemos las dos relaciones y en el apartado A me piden, ¿existen estas como funciones implícitas? Bien, vamos a seguir un esquema muy parecido al del ejercicio anterior que hemos hecho para implícitas que se deducían de una ecuación, y lo primero que vamos a hacer sería ponerle nombres. Es decir, vamos a llamarle, si les parece, G1, le vamos a llamar a la primera función, G2 le vamos a llamar a la segunda, siempre igualado a 0, es decir, menos 2 menos e más 4, siempre igualado a 0. Y vamos a comprobar, en primer lugar, que G1, que es una función que depende de las variables x, y, z, t, de 4 variables, pues en el punto donde me dan, en el 1, 0, 1, 1, se anula. Es decir, que cuando yo en lugar de poner x ponga un 1 en lugar de y un 0, z un 1 y t un 1, pues al final de 2 o le reste 2 y me dé 0, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer en casa, van a ver que sí, que tanto una como otra pues se verifica. 0, 1, 1 también es igual a 0, y por lo tanto pues de entrada ahí nunca vamos a poner, nos va a dar ninguna pega, ninguna lata esto. La segunda cosa que tendríamos que ver es ver que las funciones son de clase 1. Para esto yo siempre les digo que si son polinómicas o tal, aquí pues e elevado a lo que sea existe para cualquier valor, y logaritmo existe siempre que z no sea un valor ni negativo ni nulo. Z en este caso vale 1, por lo tanto son funciones de clase 1 y que no ofrecen ninguna dificultad. La única cosa que ya tendríamos que ir es pasar al apartado tercero, la tercera condición de existencia. ¿Cuál es la tercera condición? Me dice, primero, calcule usted la matriz jacobiana de las dos restricciones. Es decir, calcule usted la matriz con lo que denotaríamos como G1, G2 respecto de las 4 variables x, y, z, t. Calcúlame esta matriz jacobiana. Vamos a ver. Esta matriz jacobiana tiene 2 columnas porque hay 2 funciones escalares y 4 filas porque hay 4 variables. Y por columnas son los gradientes. Es decir, que tenemos que ir poniendo los gradientes de la primera función, de la segunda y de la tercera. Fíjense, gradiente de aquí. Estamos en primer lugar, derivamos respecto de x. Derivada de t elevado a x respecto de x es la función por el logaritmo de la base. Estamos derivando respecto de x. Esto no depende de x, ni esto tampoco, luego ya estaríamos. Segundo, derivada de esto respecto de y. Tendríamos lo mismo. Z elevado a y sería z la función por el logaritmo de la base, que en este caso es z. Luego ya tenemos la segunda. La tercera, derivada de esta función respecto de la tercera variable. Siempre tenemos que tener muy claro cuáles son las variables x, y, z, t. Siempre en ese orden. La tercera sería derivar esto respecto de z. Esto vale 0, y la derivada de esta expresión respecto de z sería el exponente por z elevado al exponente menos 1. Y ahora más la derivada del logaritmo de z. Y por último, derivada esto respecto de t, t elevado a x. Lo mismo, sería el exponente por t elevado al exponente menos 1. Y ahora, por la derivada de t, que vale 1, esto vale 0, y la derivada de esto respecto de t, esto es más arriba, esto es más arriba, t elevado a x, la derivada es el exponente por t elevado a x menos 1, esto no depende de t, ni esto tampoco. Luego esta sería ya tenemos el gradiente de la primera función, la que hemos llamado función G1. Hacemos lo mismo con el gradiente de la segunda. Calculamos ahora el gradiente, derivada respecto de x de esa función, esto sería 0, esto sería menos 5, estamos derivando x sería por el exponente, por x elevado al exponente menos 1, esto no depende de x. Segundo, derivamos esto respecto de y, sería menos 5 por la derivada de x elevado a y, sería x elevado a y por el logaritmo de x, estamos derivando respecto de y, más la derivada de elevado a t menos y,
Fíjense que e elevado a t menos i por la derivada del exponente, que es menos 1. Luego sería menos e elevado a t menos i. Menos e elevado a t menos i. Espero que se vea bien la hoja, sí. Después tenemos que vamos a derivar ahora respecto de z, tendríamos que sería el exponente por z elevado al exponente menos 1, esto no depende de z, y ahora respecto de t sería z elevado a t por el logaritmo de z, estamos derivando respecto de t, esto no depende, y esto sí, más e elevado a t menos i. Luego ya tenemos ahí nuestra matriz jacobiana. Ahora nuestra matriz jacobiana la tenemos que coger y evaluar en el punto, es decir, tengo que calcular la matriz jacobiana de G1, G2 respecto de las variables x, y, z, t, la tengo que evaluar en el punto 1, 0, 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tengo que poner aquí, donde me encuentre una x, un 1, una y, un 1, un 0, una z, un 1 y una t, 1. Por lo tanto, teníamos aquí t elevado a x, logaritmo de t, logaritmo de 1 vale 0, por lo tanto, esto sería 0, por lo que sea, vale 0. Aquí tendríamos que sería x, cuidado, que aparece y, recuerdo que y vale 0, 0 por lo que sea también vale 0. Nos vamos a la segunda fila y tendríamos logaritmo de 1 vale 0, por lo que sea es 0. El siguiente elemento tendríamos que sería logaritmo de 1 vale 0, esto vale 0, menos e elevado a 1 menos 0, es decir, sería menos e. El siguiente sería z elevado a menos 1 por, bueno, esto es 0 por lo que sea vale 0, más 1 partido por 1 es 1. Aquí tendríamos t que vale 1 por 1 elevado a 0, que sería 1 por 1 es 1. Aquí tendríamos pues x que es 1 por t elevado a 0, que es 1, pues sería 1 por 1, 1. Y aquí tendríamos logaritmo de 1 que vale 0 más e elevado a 1 que es e. Luego esta sería nuestra matriz jacobiana. Fíjense que la matriz jacobiana, para que existan estas dos como funciones de z y t como funciones de x, y, el rango de esta matriz jacobiana tiene que ser 2, y lo es, ya que aquí hay menores de orden 2 distinto de 0. Pero además, para que existan z y t como funciones de x, y, me tengo que ir a las filas, es decir, fíjense ustedes que esta es la fila de la x, de la y, de la z y de la t. Recuerdo que aquí he derivado respecto de x, respecto de y, respecto de z y respecto de t. Entonces me tengo que ir a este menor, porque me preguntan, ¿es z y t? ¿Pueden ser z y t variables dependientes? Me tengo que ir a este menor. Y este menor, el 1, 1, 1, e, vale e menos 1. Es distinto de 0. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que este menor es distinto de 0, por lo tanto, tengo asegurada la existencia de z como función de x, y de t como función de x, y. Fíjense, no lo preguntan, pero supongan que me hubiesen preguntado, ¿tenemos aseguradas las funciones de, por ejemplo, x y t como función de las restantes? X sería pues de y de z, y de y de z. La respuesta es que no, no tengo asegurada. ¿Por qué? Porque el menor formado por este y por este, 0, 0, 1e, no es distinto de 0, vale 0. No podemos decir que no existen, pero no tengo asegurada la existencia. Por lo tanto, fíjense que hemos cubierto esta primera etapa, lo que hemos llamado aquí apartado A del ejercicio, que es simplemente determinar la matriz jacobiana, es la parte más complicada, matriz jacobiana, y ver que la jacobiana en el punto tiene un rango, el máximo que puede tener, rango 2, y además siendo el menor asociada a las variables que después serán dependientes, z y t, es distinto de 0. Bien, esta es, digamos, bastante más complicado de hacer que, por ejemplo, el ejercicio 1, la existencia, que era simplemente calcular una derivada. Aquí hay que calcular varias derivadas, pero creo que el ejercicio queda suficientemente claro. Y ahora ya sería cuestión de pasarnos al apartado B. Vamos a ver, en el apartado B, lo que me están preguntando
es que calcula el gradiente de z. Fíjense que lo que me están preguntando en definitiva es derivada de z respecto de sus variables, derivada de z respecto de x, respecto de y, y el gradiente de t, derivada de t respecto de sus variables, derivada de t respecto de y. Esto es lo que me están preguntando. Pero es que esto yo lo podría poner así, derivada de zt respecto de xy. Esta matriz jacobiana. Fíjense que en la primera columna estaría esta y en la segunda columna estaría esta. Luego que me pregunten esto, es lo mismo que me pregunten esto. ¿Por qué lo pongo siguiendo esta notación? ¿Por qué lo pongo siguiendo esta notación? Porque hemos estudiado que esta matriz jacobiana se puede calcular como producto de dos matrices jacobianas, con un signo menos, como el producto de la derivada parcial de los nombres que yo le haya puesto, que recuerden que le hemos llamado G1, G2, siempre como matriz jacobiana, respecto de las variables que estoy calculando la derivada, y todo esto multiplicado por la jacobiana de G1, G2 respecto de las otras variables, respecto de zt, pero donde esta matriz la invierto. Es decir, sería menos esta jacobiana por la inversa de esta otra jacobiana. Fíjense que además todo esto es en el punto, es decir, que tal y como me lo están preguntando en el punto 1, 1, esta matriz jacobiana la evalúo en el punto 1, 0, 1, 0 y esta matriz jacobiana la evalúo en el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, no, 1, 0, 1, 1, en el punto que me dan, en este punto. Tengo que evaluarla en ese punto. Pero yo les quisiera que fíjense ustedes que esta matriz jacobiana en el punto 1, 0, 1, 1 y esta matriz jacobiana en el respecto de zt en el punto 1, 0, 1, 1 ya la hemos calculado. Voy a levantar este papel y se las voy a enseñar. Aquí las tienen ustedes. Aquí hemos calculado la matriz jacobiana respecto de x, y, que serían las dos primeras, y respecto a zt, que serían las otras dos filas. Por lo tanto, las puedo copiar. Es decir, estas serían 0, 0, 0 menos e, 0, 0, 0 menos e, y la otra es 1, 1, 1 e. Por lo tanto, ¿qué significa? Que mi único problema va a ser invertir esta matriz. Fíjense que esa matriz es muy fácil invertirla. Su determinante, lo vamos a poner arriba, sería E 1 por E menos 1. Sería, su determinante vale E menos 1. Y vean que es simétrica, luego no tengo que transponerlo. La inversa es la junta de la traspuesta dividido por el determinante. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es la matriz junta. La matriz junta de esta, vamos a poner 1, 1, 1e elevado a menos 1 es. ¿Cuál es la matriz junta de esta? El adjunto del 1 es el e, el adjunto del e es el 1, el adjunto de este es este con signo cambiado y el del otro igual. Por lo tanto, esto si yo lo divido por el determinante, e menos 1, e menos 1, e menos 1, e menos 1, lo vamos a poner aquí en limpio porque está ahí un poquito. E partido por e menos 1, menos 1 partido por e menos 1, menos 1 partido por e menos 1 y 1 partido por e menos 1. Esta sería la matriz inversa. Por lo tanto, en definitiva, ¿cómo tendríamos que terminar el ejercicio? Pues simplemente multiplicando esta matriz por esta otra, el producto de estas dos matrices. Que si quieren lo vamos a hacer aquí, que tengo un poquito de sitio en mi papel. Sería simplemente la matriz 0, 0, 0 menos e multiplicado por la e partido por e menos 1, menos 1 partido por e menos 1, menos 1 partido por e menos 1 y 1 partido por e menos 1. Sería este por este 0 más este por este 0, este por este 0 es 0, este por este sería e partido por e menos 1, y ahora tendríamos este por este y este por este sería menos e partido por e menos 1. Esta sería el resultado de nuestro ejercicio, que en definitiva
derivada de z respecto de x 0, derivada de z respecto de y e partido por e menos 1, derivada de t respecto de x 0 y derivada de t respecto de y menos e partido por e menos 1. Sería el resultado de nuestro ejercicio, que, insisto, es un poquito largo, estamos hablando de la materia más complicada de esta parte de la asignatura, del cálculo diferencial, pero vean que en definitiva pues no tiene gran dificultad salvo entender un par de cosas. Fijaros que aquí yo resumiría este ejercicio de la siguiente manera. La primera cosa sería la existencia. Tengo que irme a la matriz jacobiana en el punto. Ver que el rango es completo y que el menor asociado a los que después serán variables dependientes es distinto de cero. Y recordar que esta jacobiana no la tire, la guardo. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique después esta expresión que me dice que la jacobiana pedida es el producto de las matrices jacobianas y de la inversa, estas dos matrices jacobianas ya las tengo antecalculadas. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es invertir. Son jacobianas en un punto, por lo tanto son matrices numéricas y por lo tanto no tienen gran dificultad. Bien, si les parece, vamos a terminar ya el seminario haciendo el cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio yo lo proponía en la hojita que les di de esta manera. Les decía, dadas este sistema de implícitas, ve que son dos funciones muy sencillitas, la suma de cuatro variables, el producto, más 1 igual a 0, calcular estas cuatro derivadas o bien, lo que es lo mismo, esta matriz jacobiana. Aquí verán que como no pido existencia, entonces supongo la existencia y bueno, y es importante entender una cosa, que es que yo aquí no voy a utilizar en principios, lo podemos hacer si quieren con el programa matemática, pero no voy a utilizar el producto de matrices jacobianas, sino que voy a resolverlo como sistema de ecuaciones. Sale un poquito largo este ejercicio, pero si lo miramos despacito, con un poquito de paciencia, verán ustedes que es largo, pero no es difícil de resolver. Bien, vamos a utilizar este mismo papel y vean ustedes que me piden esto. Vamos a ver. Si me dicen que yo derive x1 respecto de x3 y x4 y que x2 lo derive respecto de x3 y x4, evidentemente significa que existen las funciones implícitas x1 que depende de x3 y x4 y x2 que depende de x3 y x4. Evidentemente, eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque si me dicen que derive respecto de x3 y x4 es que dependen de ellas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que yo puedo coger en esta expresión y derivar primero respecto de x3, que vamos a derivarlo todo, vamos a obtener la parcial de x1 respecto de x3, parcial de x1 respecto de x3, y después más adelante vamos a hacer lo mismo, pero derivando respecto de x4, y podremos obtener derivada de x1 y x2 respecto de x4. Entonces, vamos a derivar esto como función compuesta respecto de x3, con una filosofía muy sencilla. Si f1 depende de x1, x2, x3, x4, y resulta que x1 y x2 dependen de x3, pues yo puedo derivar esto respecto de x3. ¿Y su derivada qué sería? Pues la derivada de f1 respecto de su primera variable, estoy derivando como función compuesta, regla de la cadena, pues la derivada de esta primera variable respecto de lo que yo estoy derivando, que es x3, más la derivada de f1 respecto de su segunda variable, por la derivada de su segunda variable, x2, respecto de lo que estoy derivando, que es x3, más la derivada de f1 respecto de su tercera variable, por la derivada de su tercera variable respecto de lo que estoy derivando, que es x3, más la derivada de f1 respecto de su cuarta variable, por la derivada de su cuarta variable respecto de lo que estoy derivando, que es x3. Y si f1 vale 0, pues todo esto valdrá 0. Y hago lo mismo con f2. Derivada de f2 respecto de su primera variable, derivada de su primera variable respecto de x3, estoy derivando respecto de x3, derivada de f2 respecto de su segunda variable, derivada de su segunda variable respecto de lo que estoy derivando, derivada de f2 respecto de su tercera variable, derivada de su tercera variable respecto de lo que estoy derivando, derivada de f2 respecto de su cuarta variable, x4,
por la derivada de la cuarta variable respecto de lo que estoy derivando, que es x sub 3, y también va de la 0. Ahora bien, fíjense ustedes lo siguiente. Derivada de x sub 3 respecto de x sub 3 vale 1. Y derivada de x sub 4 respecto de x sub 3 vale 0. Por lo tanto, esto se me va a hacer 0 y esto 1 por esto me queda 1. Fíjense que yo ahora, si yo paso esto al otro lado del signo igual, irá con signo menos. Y voy a señalar mis incógnitas. Mis incógnitas son la derivada de x sub 1 respecto de x sub 3 y derivada de x sub 2 respecto de x sub 3. Les repito que esto, al pasarlo al otro lado del signo igual, iría con signo menos. De tal manera que, como ya dijimos en clase, y no vamos a repetir, que tengo asegurada que este determinante es distinto de 0, puedo aplicar la regla de Kramer y decir que la parcial de x sub 1 respecto de x sub 3, la primera incógnita, es un cociente, donde en el denominador están los coeficientes de la incógnita, igual como hago copiar parcial de f sub 1 respecto de x sub 1, parcial de f sub 2 respecto de x sub 1, parcial de f sub 1 respecto de x sub 2, parcial de f sub 2 respecto de x sub 2. Y donde en el numerador quito, como estoy calculando esta incógnita, quito esta columna y pongo en su lugar los términos independientes. Recordar que iba con signo menos. Menos parcial de f sub 1 respecto de x sub 3, menos parcial de f sub 2 respecto de x sub 3. Y la otra la copio. Parcial de f sub 1 respecto de x sub 2, parcial de f sub 2 respecto de x sub 2. Estos operando, que son derivadas muy sencillitas, no tiene problema, me va a quedar que la parcial de x1 respecto a x sub 3 me va a salir x1 por x sub 2 menos x sub 3 dividido por x sub 3 que multiplica a x sub 1 menos x sub 2. Fíjense que las derivadas son muy sencillas. Por ejemplo, la parcial de f sub 1 respecto a x sub 3, pues vale 1. Parcial de f sub 2 respecto de x sub 3, pues vale x1 por x sub 2 por x sub 4. ¿Vale? Son derivadas muy tontas, ¿no? El primero, tal y como lo hemos hecho, hemos calculado estas derivadas, algunas valen 0, otras valen 1, como ya le he comentado. Me voy aquí, resolvemos el sistema con nuestras incógnitas y tenemos el resultado que le acabo de indicar. Después calculamos la otra derivada de x sub 2 respecto a x sub 3 y obtenemos eso. Una vez que tenemos esto, hacemos exactamente igual, pero derivando respecto de x sub 4. Hemos derivado respecto a x sub 3 y aplicamos la misma regla de la cadena. De nuevo tenemos que algunas valen 0, otras valen 1. Planteamos el sistema, pasamos al otro lado del signo igual y aplicamos la regla de Kramer. Y obtenemos operar. Luego ya tenemos las 4 derivadas así obtenidas. Fíjense que también nosotros podríamos hacerlo mediante el producto de matrices jacobianas. Y aquí lo que voy a aprovechar es hacerlo con matemáticas, ¿no? Aunque lo tienen ustedes en la relación de ejercicio que les dejé resuelta el viernes, pero fíjense, yo llamaría f sub 1 a la primera función, llamaría f sub 2 a la segunda, no olvidar el asterisco porque estamos multiplicando variables, cargaría mateca y diría, oye, menos 1 de la jacobiana de esto por la inversa de la jacobiana de la otra, y tendríamos resultado. Fíjense que sería un resultado que puesto en forma de matriz sería eso, que es análogo al que les acabo de indicar antes. Bien, dejo ya el seminario porque ya han transcurrido los 45 minutos.